¿Qué tal? Bonita noche, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de este podcast que lleva mi nombre. Qué raro, es como mi hijo, mi nombre y mi apellido. Yudiel Ramos, su servidor, estamos en vivo y me da mucho gusto saludarles. Hoy es jueves. ¿Qué día de la semana es jueves? O sea, bueno, ya sé que es jueves, digo 10 de febrero. 10 de febrero, se acerca el 14. Yo les pedí a mis pacientes de terapia que agendaran citas el lunes, para que yo pueda decir que tuve muchas citas el 14 de febrero. Así que, pues vamos a iniciar con una transmisión más. Estoy muy contento de recibirles hoy. Vamos a platicar de un tema importante. Vamos a seguir hablando de las emociones, que es el pan nuestro de cada día. Amén. Pero vamos a hacer un poquito una pausa para dejar de hablar de estos temas sentimentales relacionados con el amor, de pareja o de entre personas, y vamos a enfocarnos en otra área que es igualmente importante para la vida de las personas, de nosotros los trabajadores, la gente que tenemos esto que salir todos los días a buscar la papa a la calle. Es una de las esferas más grandes en nuestra vida, es una de las esferas que ocupa más tiempo, más esfuerzo y más energía de nuestra vida en general. Creo que después de nuestra casa es el trabajo el siguiente lugar en el que pasamos más tiempo las personas. Creo que convivimos incluso muchas veces más con nuestras compañeras o compañeros de trabajo que con nuestra propia familia. Y creo que por esto es muy importante entender, primero, que lo que pasa en la esfera laboral es muy importante, que lo que pasa en otras esferas fuera de lo laboral, por ejemplo, en lo personal, en lo familiar, puedes llevarlo muchas veces a tu trabajo y causar muchos inconvenientes. Y la importancia de hablar del tema esta noche creo que está en que a veces somos víctimas de las emociones y de sus impulsos. Específicamente, creo que hay 3 emociones de las cuales te voy a platicar hoy. 3 emociones que pueden hacerte correr el riesgo de perder todo el trabajo que has hecho, todo lo que has logrado durante años. Digo, muchas veces son mínimo 8 horas las que pasamos en el lugar de trabajo, sin contar el tiempo de traslado, tanto de ida como de regreso, menos el tiempo de comida que a veces es poco y no nos permite irnos a casa o salir a un restaurante a comer, sino que nos tenemos que seguir quedando en la oficina y pasar más tiempo ahí. Imagínate, son por lo menos unas 9 horas, ponle tú, más el tiempo en lo que te arreglas en tu casa. Si sumáramos todo este tiempo, nos daremos cuenta de que es a veces casi la mitad o más de la mitad del tiempo en el que estamos despiertos o despiertas, el que pasamos en nuestro trabajo. Por eso hay que saber, pues, evaluar nuestra esfera laboral y saber qué podría ser mejor y, sobre todo, hoy hacer este examen autodiagnóstico para tratar de identificar estas 3 emociones verdugo que te pueden hacer esto que te decía, echar para abajo tanto esfuerzo y tantos logros de tanto tiempo. ¿Cuántos años llevas en tu empresa? Digo, en la empresa para la cual trabajas, a lo mejor no es tuya, quizá es una empresa grande, estás ahí hace 10 años, 20 años, hay gente que lleva 45 años, bien. Hay otro tipo de trabajos, por ejemplo, los negocios propios. Uno decide emprender un pequeño negocio o a lo mejor no tan pequeño. Nos convertimos en nuestras propias jefas y jefes y bueno, lo que sucede también en un negocio cuando es propio es muy similar a lo que pasa cuando estamos trabajando para una empresa que es de alguien más. Entonces, sin importar en dónde trabajes, con cuánta gente convivas, cómo sea tu jefe, etcétera, parece que el punto común denominador de todos estos elementos eres tú. Tú eres quien entra en contacto con compañeras y compañeros, con tus jefes, con los elementos del trabajo, con las responsabilidades y las actividades. Tú eres quien se desenvuelve de alguna manera, eres quien desempeña de una forma u otra ciertas funciones y las emociones nos dan energía o nos la quitan, ¿no? Nos arrebatan la energía que muchas veces tenemos en el cuerpo o no nos permiten invertirla de la mejor manera. Así que hoy vamos a hacer este autodiagnóstico para poder identificar si estas 3 emociones de las que hoy te voy a hablar están en tu vida, porque hay que tener cuidado con ellas. Probablemente puedan arruinar todo lo que has hecho en años en tu trabajo. Así que vamos a empezar. Esto entonces así se llama:
Emociones que pueden poner en riesgo tu trabajo o que pueden arruinar todo tu trabajo. Emociones, sentimientos, sensaciones, cosas que se producen en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón y sobre todo es muy visible en el resto de nuestras relaciones con las demás personas, compañeras o compañeros en general, sin importar la jerarquía o el título que tengan. Bien, las emociones son un mapa, son caminos a partir de los cuales nosotros podemos transitar y llegar a diferentes lados. Hay caminos que están muy bien pavimentados, nosotros podemos transitar en ellos sin ningún problema, sin como ninguna complicación, ¿no? sin tanto sangoloteo en el camino. Hay otras calles que a lo mejor nos hacen llegar de manera más breve o acortar caminos, pero están pues, llenas de baches, ¿no? Al final las emociones creo que podrían ser esto, algo muy similar, mapas por los cuales transitar. Y si nosotros vamos por estas calles, probablemente de las que te voy a platicar hoy, podamos tener pues averías en nuestro automóvil, que al final somos nosotros mismos. Bien, la primera emoción, vamos a detectarla, ¿será que está presente en tu vida? Coméntamela en el Face, aquí en la transmisión, hazme saber si convives, si la identificas o siquiera si la conoces o reconoces. Esta emoción en tu vida, la primera de las que pueden arruinar tu trabajo es nada más y nada menos que la desmotivación o el desánimo, también conocido como desánimo o vivido como desánimo. La desmotivación, que evidentemente es todo lo contrario a la motivación, es esta falta de energía, esta falta de disfrute. Es como despertarte y no tener un objetivo claro o bien no saber cómo llevarlo a cabo o no tener la fuerza para levantarte y hacer las tareas que tienes que hacer para llevar a cabo este objetivo, poder cumplirlo. La desmotivación o el desánimo vienen por muchas causas, por muchas. Específicamente, hoy quisiera hablarte de algunas razones por las cuales principalmente nos sentimos desmotivados o desanimadas en nuestro espacio de trabajo y me gustaría saber si te ha sucedido. Por favor, coméntamelo aquí. Espero que al final esta transmisión te pueda ayudar para identificar estas emociones, pero sobre todo para saber qué hacer con ellas. No me gusta mi trabajo, no me gusta lo que hago. Muchas veces nos encontramos desarrollando actividades o desempeñando funciones que no nos gustan, pero que no nos quedaba de otra porque pues es dinero, a lo mejor fue el único trabajo que encontramos. Y la desmotivación o el desánimo se da cuando no disfrutamos de lo que hacemos principalmente. El no disfrutar lo que hacemos tiene una principal razón con las decisiones que tomamos, con el lugar en el que estamos o también con las personas con las que estamos conviviendo, además de las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, puedes estar muy frustrada o frustrado porque de alguna manera pudieras ser una persona muy creativa, pero estar en un trabajo desarrollando funciones de oficina, cosas administrativas, papeleo, a lo mejor bases de datos, llamadas telefónicas y probablemente te estás marchitando ahí en donde estás trabajando, porque pues probablemente tu espíritu, tu alma sean muchísimo más libres, creativas. El no disfrutar lo que haces es un gran problema y es una principal fuente de desánimo o de desmotivación. No gozar lo que uno hace. A veces, bueno, pues el trabajo es trabajo, ¿verdad? Muchas veces no nos queda de otra, lo entiendo, pero creo que aunque no estemos en nuestro trabajo ideal, podríamos encontrar alguna forma de disfrutar o de por lo menos hacer un poco más llevadero pues estas actividades, este trabajo, podríamos hacer más placentera nuestra estancia aquí y creo que encontrar formas es posible, solamente hay que llevar, pues sí, un esfuerzo, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo de autoconocimiento también. Por otro lado, el que no se reconozcan tus logros personales y profesionales, esas cosas bien hechas, a veces la jefa o el jefe pues ni siquiera te lo agradece, no te lo resalta, pero cuando te equivocas, sí, ¿no? Lo ponen marcatextos amarillo. Y este liderazgo que a veces tienen nuestros patrones o nuestras patronas, en donde no muchas veces saben que reconocer un logro nos puede beneficiar muchísimo y de hecho que nos pueden volver personas más productivas o rendidoras.
Entonces, el que no te reconozcan lo que haces es también una situación muy complicada, o que incluso le den tus logros y se los adjudiquen a alguien más. Esto también es algo tremendo. El que haya diferencias con compañeras y compañeros nos hace también no querer ni siquiera a trabajar a la oficina o al espacio de trabajo. A veces es porque hay un chisme en el que ya te involucraron, a veces tuviste una diferencia con algún compañero porque no coincidieron en la forma de pensar o en la forma de hacer las cosas. O pasa mucho también que al trabajar con otras personas hacemos, querramos o no, un trabajo en equipo. Si yo me atraso, te atraso a ti. Si otro se atrasa, me atrasas a mí. Y esto también provoca muchos roces entre las personas, entre compañeras y compañeros, porque a veces vienen acompañados de sanciones, estos retrasos, se acompañan de sanciones, descuentos, y que muchas veces nos hace sentir que es injusto lo que están haciendo. Pero si yo no me atrasé, ¿no? Yo cumplí en forma, no puede ser que por alguien más yo esté saliendo perjudicada o perjudicado. Y esto pasa cuando trabajamos en equipo con otras personas de las cuales también dependemos para poder desarrollar nuestras funciones. También es una de las cosas que pasa muy a menudo y que nos desaniman para regresar al trabajo, el tener diferencias o complicaciones con nuestras compañeras o compañeros. Y por último, la principal que nos hace no disfrutar lo que hacemos, ¿no? Incluso puede ser un lugar en el que queríamos estar, pero cuando el sueldo no nos alcanza o no es suficiente para cubrir nuestras necesidades, ya sean las básicas o las personales, que a veces no son tan básicas, a veces tenemos necesidades. Mi mamá me decía, uy, es que tú eres pobre y pesado, ¿no? Porque era como que quería comprar las mejores cosas y siempre estaba frustrado porque no me alcanzaba hace un tiempo, bueno, ahora tampoco me alcanzaba para algunas. Pero eso, el sueldo, cuando muchas veces no te alcanza ni siquiera para cubrir lo básico, porque a lo mejor tienes un montón de hijos, porque a lo mejor la vida no es barata, ahorita le acaban de hacer otra alza a los precios, todo está por las nubes, cada vez está todo más caro, y la realidad es que los sueldos no son muy bien pagados en nuestro estado en general, en nuestro país, pero más en nuestro estado. Entonces, el que el sueldo no nos alcance también nos desmotiva. ¿A quién no le va a desanimar ganar poquito, verdad? ¿Te sucede esto? ¿Es algo que vivas en la vida real, en tu trabajo? Me gustaría saberlo, me gustaría entender si la desmotivación o el desánimo han estado presentes en tu vida laboral, profesional, cómo lo has sobrellevado. Si crees que de alguna manera podríamos llegar a disfrutar algo o disfrutar de un lugar en donde no se nos reconoce o en donde hay complicaciones con compañeras y compañeros, desde tu experiencia. ¿Tú qué piensas? ¿Esto es posible o no lo es? Quiero saludar a todas y a todos los que ya se están conectando desde empezar esta transmisión. Muchísimas gracias. Vamos a ver dónde están los saludos. Aquí aparecieron. Le mando un abrazo enorme a Rita Kamal. Mira, Rita, que tengo conmigo. Muchas gracias por este regalazo, este detallazo que me diste. Está, mira. Increíble, mi Yeti. Muchas gracias, Rita. Un abrazote gigantesco. También, hoy hacía una invitación para ver quién quería participar en el podcast. Ya tenemos a una invitada esperando en la línea para para convertirse o unirse a esta charla que estamos teniendo hoy sobre emociones que pueden arruinar tu trabajo de años. Saludos a Alexandra Tinal Pech. Dice, buenas noches, muchas gracias. A Miguel Estrella, buenas noches, mi estimado Yudiel, saludos, muchísimas gracias. También saludos para ti, qué gusto verte por aquí. A Yami, buenas noches, Yami, qué gusto tenerte en la transmisión. A Lau, Alejandrina, amo escucharte, eres mi parte favorita de los jueves, cuando transmites, muchas gracias. Los jueves tienen algo especial. Yo recuerdo desde muchos años atrás, quizás desde el 2012, que los jueves eran un día muy esperado por mí. Me gustan mucho, suceden cosas mágicas los jueves. Y no por nada las transmisiones en vivo son los jueves también. Muchísimas gracias. Para Luis Burgos, saludos, Yudiel, buenas noches, bendiciones. Saludos también para ti, mi estimado Luis. Te mando un abrazo. A Jonathan Sek, que se unió a la transmisión. A Vivi Magaña. Yudiel, gracias por tus palabras. Gracias a ti por escucharlas, Vivi Magaña. Jenny López, buenas noches, mi buen Yudo. No puedes faltar, Jenny, bienvenida. Gracias por estar aquí en la transmisión. Es un gusto tenerte. Y por último, antes de continuar con las emociones que arruinarán tu trabajo, le mandamos un saludo a Verónica Acevedo. Buenas noches. Wow, Yudiel dice, hoy he tenido un día muy complicado y me llega la notificación de tu en vivo y es como esa lucecita en mi día triste y oscuro. ¿Qué te pasa en el trabajo? ¿Habrás ido en casa? Ya me lo dijiste, igual y ya lo leí, pero
pero no lo caché. Bueno, pues no sé qué te haya sucedido, pero si fue en el trabajo, cuéntanos qué te pasó. Muchas veces, no sé si les pasa, las complicaciones en la casa, a veces el estado de ánimo con el que llegas, en el no querer hablar con nadie de tu casa porque estás harto, fastidiada, también acaba, ¿no? Tus emociones en el trabajo también perjudican en tu casa y a veces también al revés, puedes tener un trabajo que te gusta, con cosas que te gustan, compañeros buena onda y a veces lo que pasas en casa es como, te arrebatan la energía, llegas sin ganas, llegas al trabajo y es como, a hacer un gran esfuerzo por cumplir lo que tienes que hacer. Entonces, no es nada sencillo de gestionar o manejar las emociones para que no nos afecten. Este famoso también, lo que pasa en la casa, déjalo allá y no lo lleves al trabajo, o los problemas del trabajo, déjalos allá, no los lleves a tu casa. Yo creo que es un ideal, ¿no? Es un ideal, me parece que debería de ser algo que nos debería de funcionar si lo aplicáramos, pero creo que muchas veces es difícil de aplicar. No siempre podemos separar las cosas en la vida. Y una de las razones principales por las que no podemos separarlo es porque somos primeramente seres emocionales en todos lados, aquí en la casa, en el trabajo, con los amigos, con la pareja. Todo el tiempo traemos emociones y una de las que está presentes todo el tiempo es la segunda. Ojo, porque también puede arruinarte, pero todavía más complicada es esta emoción porque es muy silenciosa. Se llama estrés y se apellida laboral. El estrés laboral es la segunda emoción que te hará perder la paciencia, la paz, la tranquilidad. Te va a impedir negociar con tus ideas, con otras personas, porque el estrés te vuelve intolerante, te frustra, te causa pesadez, te irrita. El estrés hace que sientas que lo que cargas es todavía más pesado de lo que en verdad es. Y puede ser tan silencioso, ¿no?, que incluso muchas veces decimos, yo trabajo mejor bajo presión. Claro, creo que la presión es necesaria en todo momento, pero el estrés es como una especie de válvula, o más bien digamos que el estrés necesita una especie de válvula, y esta válvula, como la de la olla express, nos ayuda a ir liberando esta presión o esta tensión dentro de nosotros, que muchas veces es el trabajo bajo presión, para que no nos vaya a dar un infarto, un derrame cerebral, hipertensión. ¿Cuánta gente, debido al estrés, a las grandes cargas de presión y de preocupaciones, no se han enfermado de diabetes o hipertensión, lo que te decía? Entonces, el estrés laboral aniquila por completo. Creo que está de más decir que el estrés, cuando no le hacemos caso en lo sentimental, ¿no?, que se puede ir haciendo presente como sensaciones, comienza a apoderarse del cuerpo para empezar a hablar a partir o a través de él. Es como cuando decides no escuchar el estrés y sigues con la misma carga laboral sin nada que pueda servirte como un tapón liberador de presión, como puede ser el ejercicio, como puede ser un hobby, como puede ser el sexo, como puede ser las risas con los amigos, todas estas actividades que te desfogan, que te liberan. Si no las tienes para liberar tu taponcito de la presión, vamos a terminar estallando. El estrés generalmente se da principalmente por esto, por una sobrecarga laboral. A veces en el trabajo en donde estás eres muy buena o muy buenazo y te cargan una cosita más y una cosita más. Total, Judiel siempre lo hace, siempre lo puede hacer, no dice que no, siempre se queda un poco más de tiempo extra al final de su jornada. Él siempre es bien buena onda, échale ahí la tarea, ¿no? Él siempre echa la mano, y la sobrecarga o a veces el no poder poner límites a las tareas que te ponen, sobre todo cuando no son tuyas, perjudican e impactan tu salud, tu estado de ánimo, tu felicidad y sobre todo tus relaciones. Llegas a tu casa, no quieres hablar con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, con tu mamá, ni con tus perritos pobrecitos. Llegas, quítate, porque no puedes ni siquiera pasar, ¿no? Ya estás todo enojado porque llegas estresado. Entonces no nada más vas a acabar tronando en el hospital o medicándote cuando tengas 50 años, muertísimo de enfermedades acumuladas, ¿no? Sino además probablemente se harten y se fastidien de que les trates mal. La gente se cansa de que les trates mal y a lo mejor ya hasta te dejan. Entonces
Hay que tener mucho cuidado con estas emociones y saber gestionarlas. El estrés principalmente es una de ellas. Por otro lado, cuando hay una gran desorganización o un descontrol en nuestra vida personal o profesional, también la desorganización nos lleva a un gran estrés. El no saber dónde dejé las cosas. O sea, aquí tenía los papeles, ¿no? Ay, otra vez ya no pagué el cable. O sea, todas estas cosas que pueden ser financieras, de tareas, de tiempo. A veces es como, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para mi vida personal. Cuando muchas veces no es que no tengas el tiempo, sino que no lo encuentras o no lo designas porque no tienes una organización y un control de tu tiempo, de tus tareas, ni de nada en general, ni de tus objetivos. Entonces, el estrés llega en muchas ocasiones por, sí, la sobrecarga y esto, y que se pasan los jefes a veces, ¿verdad? O que, pues si eres dueña de tu propio jefe o dueño, la competencia no se detiene. Todo el tiempo hay que ser lo mejor y mejor y mejor. Y el ser competitivos también nos sobrecarga de muchas cosas. Y por último, lo que hablaba hace un momento, el no poder dividir nuestra vida personal o reconocer cuándo es tiempo de lo personal y cuándo es tiempo de lo laboral, también nos puede afectar muchísimo. El no poder encontrar tiempos para disfrutarnos y para poder olvidarte por un momento de descansar de esta presión intensa que carga sobre ti, el no poder hacerlo terminará tronándote y hará que pierdas o el trabajo o a lo mejor y te vas a equivocar más, vas a cometer más errores porque la cabeza estresada u ofuscada no piensa bien, se equivoca más, comete más fallas y por supuesto es más propensa a irritabilidad y la irritabilidad nos lleva a los padecimientos crónicos, el insomnio, el comer como, pero bueno, desmedidamente, la obesidad, etcétera. Los dolores musculares, bueno, en fin, creo que el estrés es una emoción muy popular, pero a veces no dimensionamos, ¿no?, el grado al que nos puede llevar o el punto en el que nos puede dejar. Entonces, la combinación, imagínate si además combinamos estrés laboral con desmotivación o desánimo. No, pues imagínate, ¿no? Me pagan poco y además tengo un chorro de tareas, no me alcanza para sobrevivir, no puedo hacer algo que me gusta, no puedo ni ir al cine porque estoy hasta acá en deudas, pues ¿cómo vivo? ¿Cómo le echo para sobrevivir? ¿No? ¿Con qué ánimo me levanto para seguir haciendo lo que hago todos los días? El estrés, cuidado, hay que ponerlo en foco rojo. Y por último, pero no menos importante, la obstinación. La obstinación es también una emoción complicada que también nos puede llevar a un gran distanciamiento o tener una brecha enorme con otras personas. Nos impide tener una comunicación asertiva, no nos deja convivir amablemente muchas veces. La obstinación, ¿qué es? Es pensar, a ver si te identificas, que si no haces tú las cosas, no van a salir bien. Que no van a salir las cosas si las hace alguien más como si las hicieras tú mismo o tú misma. Por lo tanto, hay una gran dificultad para delegar tareas o responsabilidades a otros. A veces no son sus funciones, a veces son tuyas, pero necesitas ayuda porque tú tienes muchas cosas encima. Pero decides cargar con esto porque no lo sueltas. Muchas veces la obstinación nos lleva al exceso de control. Un poco de control es bueno, a veces mucho control es bueno, pero el exceso de control o el ser controladores como tal en todo momento no siempre nos funciona. Y la obstinación es no poder negociar. No poder negociar. El creer que si no haces tú las cosas y por eso las terminas haciendo, te arrebatan tiempo que podrías estar dedicando a otro proyecto, a otra actividad, a hacer ejercicio, a descansar un poco más, a dormir, a poder pasar un poco más de tiempo con tu familia, a poder comer sin estar corriendo, a poder ir a ver lo de tu auto que no lo has llevado al mantenimiento, a muchas cosas, a pintar tu casa, arreglarla, a lo mejor a lavar los trastes, en fin. La obstinación es complicada porque muchas veces te hace subestimar las habilidades de otras personas, las habilidades que tiene una compañera o un compañero. Entonces, como las subestimas porque no crees que pueda ser suficientemente buena o bueno haciendo lo que hace, lo terminas haciendo tú y te estresas más, evidentemente. Una emoción, si te fijas, como la obstinación, nos puede llevar a otras como el estrés laboral o incluso como la desmotivación.
Si tú terminas fallando en muchas de las actividades que haces porque no las logras cumplir, porque tienes muchas encima, probablemente te desmotivarás y llegarás a pensar que no eres lo suficientemente capaz para hacer lo que haces o para ser reconocida, o digamos que a lo mejor te reproches porque crees que puedes hacerlo mejor, cuando a lo mejor sí, pero necesitas ayuda o apoyo. La obstinación también te podrá hacer acabar o arruinar tu trabajo si no te abres a pedir ayuda, a delegar, a compartir un poco de las responsabilidades y a soltar un poco del control sobre todo. Y creo que una de las, por último, cosas que nos hacen ser obstinados es que le tememos mucho al fracaso o a los errores, a equivocarnos en general. El cometer un error y el que nos lo señalen es algo que muchas veces nos impide soltar y pedir ayuda o darle a otras personas un poco de tareas para que nos ayuden con ellas. La obstinación nos puede arruinar. ¿Qué tan obstinada o obstinado eres? Me gustaría saber. Muy bien. Pues vamos a lo que sigue, porque estoy muy contento de que haya aceptado mi invitación esta noche para conversar. Ella es alguien a quien ya conozco hace un tiempo atrás, ya tenemos bastante historia, y estoy muy contento de recibirle esta noche aquí en el estudio, en este podcast. En este capítulo titulado Emociones que arruinarán tu trabajo, le doy la bienvenida nada más y nada menos que a Cintia Valdés. Cintia, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, gracias por la invitación. Ay, no te estoy escuchando, pero no sé si soy yo a ver, ahora sí. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, ya te escucho. ¡Qué melodiosa voz! No, gracias, invítame a hacer radio. Te voy a invitar a hacer radio. Cintia, muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué te hizo aceptar el conversar hoy conmigo? No sé, yo creo que fue una señal. Yo vi tu publicación y dije, ay, bueno, ¿por qué no? Hace falta un chismecito aquí, a platicar, ya después de desestresarnos del trabajo, el chismecito siempre es bueno. Y dije, cuando me dijiste de qué, dije, como al niño al dedo. Como anillo al dedo. Hemos conversado tú y yo mucho tiempo acerca de el trabajo en general, ¿no? De esta esfera laboral y de lo importante que es revisarla en todo momento y ver cómo puede tener relación con nuestro estado de bienestar en general, ¿no? Que también nos sentimos o qué tan satisfechos estamos en la vida. Esto y cómo el trabajo puede tener un impacto directo en cómo nos estamos sintiendo. En general, ¿cómo ha sido para ti importante o de qué importancia ha sido el revisar o hacer este análisis laboral en tu vida? Es muy importante. Creo que así como platicabas, ¿no? Todas las esferas de nuestras vidas siempre va a ser algo primordial para cada uno. Sin embargo, el trabajo, la esfera del trabajo es una de las principales porque va a dar como la pauta de cómo nos vamos desarrollando, inclusive en el aspecto personal, ¿no? ¿Qué oportunidades? El tener un trabajo te da cierta seguridad económica, cierta seguridad emocional, te puede ayudar el hecho de que tú puedas tener recursos para poder acceder a ciertos servicios de salud, servicios, en este caso, el poder tener presente el cuidar tu salud mental, inclusive tu alimentación. Entonces, creo que el tener un trabajo, el estar en esta esfera y no tener un trabajo únicamente en una organización, igual el ser emprendedores, ¿no? Entonces, considero que es muy importante esta esfera y es a veces no le ponemos como la atención debida, ¿no? O muchas veces nos conformamos con el simple hecho de pues, ni modos es lo que hay y pues ahora sí que a darle, ¿no? Y muchas veces el hecho de no estar satisfechos en esta esfera puede ocasionar que en las demás tengamos como foquitos rojos, ¿no? Entonces yo sí considero que es una de las esferas más importantes en la vida y que muchas personas, me incluyo, a veces no sabemos lidiar con esta esfera, ¿no? El saber hasta dónde voy a permitir ciertas cosas en el trabajo para poder continuar. Claro. Entonces, mi proceso sí ha sido muy largo y
he tenido tanto caídas como muchos logros y siento que he cambiado mucho, 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 mucho. He pasado muchos trabajos, he sido desde emprendedora hasta trabajar en una organización. eh, o sea, he pasado por muchos, entonces sí considero que es muy importante y que esto me ha dado muchos aprendizajes. Claro. Oye, no sé tú qué pienses, pero ahorita que te escucho, me viene a la mente la idea de que parece muy difícil, dadas las condiciones en las que actualmente vivimos en el mundo, en nuestro país, parece complicado el, el- el no poder dejar de darle tanto tiempo a nuestro trabajo. O sea, parece una demanda, una exigencia, el estar clavados en la chamba, ya sea porque alguien más nos lo exige, ¿no? Porque hay un jefe o hay una supervisora o hay alguien a quien rendirle cuentas que te pide estos resultados, pero también esto es mucho de una autoexigencia, pensando en que haya personas que también tienen sus propios negocios, como muy difícil no poder dedicarle tanto tiempo de nuestra vida al trabajo. ¿Es así? ¿Cómo ha sido para ti dividir tu tiempo personal de tu trabajo? No te escucho último. Lo último, ¿cómo ha sido para ti el dividir tu esfera laboral de tu esfera personal? ¿Qué tan fácil o qué tan complicado ha sido para ti eso? Y creo que ha dependido mucho de mis trabajos en los que he estado. He estado en trabajos en donde agradezco mucho a las personas que he conocido porque inclusive he sacado muy buenas amistades de esos trabajos. Entonces, a veces tu trabajo o las personas con las que trabajas, que se vuelven tus amigos, al final de cuentas te sirve de contención y a veces se vuelven parte de tu esfera personal. Y cuando este tipo de situaciones se da, yo creo que es maravilloso, porque yo creo que como que todos nos apoyamos entre todos y todos podemos sobrellevar las situaciones del trabajo. Entonces, ¿cómo yo, Cintia, he podido separar estas esferas? La verdad, yo soy una persona muy perseverante, entonces cuando a veces, yo siempre busco trabajos que sé que me van a dar una satisfacción personal, como que una anécdota rapidísima, tuve una oportunidad de poder entrar al hospital militar a trabajar y la verdad yo me conozco y yo sé mis capacidades y mis debilidades y yo sabía que no iba a poder rendir en ese trabajo porque no es una vida que esté acostumbrada, ¿no? Sí. Y yo dije, no, o sea, sí voy a ganar mucho dinero tal vez, pero no es para mí y tal vez me va a ser un infierno para mí. Entonces yo considero que he tenido un proceso muy, muy complicado o difícil para poder conocerme a mí misma. Y el hecho que me ha permitido conocerme a mí misma me permite poder estar en trabajos que me dan satisfacción. Entonces yo no he tenido mucha dificultad en separar mi aspecto laboral con mi aspecto, con mi esfera personal. Siempre como que voy ligado a eso. Al principio, cuando recién salía de la carrera, porque aparte, otro de los problemas que considero, que uno, que no hay mucho trabajo en nuestro país y nuestro estado, también las carreras, ¿no? O sea, yo soy sociales. Sociales es muy difícil Te entiendo, conseguir hermana. trabajo en sociales. Ah, sí, es muy, muy difícil. Entonces, y al principio yo aceptaba cualquier cosa, hasta cuidé niños y fui una niñera y le respeto mucho, pero no es una de mis habilidades. Y yo me acuerdo que solo duré 15 días duré en ese trabajo y hasta soñaba con eso y yo dije, no, esto no es para mí. Entonces sí he podido poner límites en lo que creo que es para mí y lo que creo que no, porque si no es para mí no voy a poder desarrollarme correctamente y hacer lo mejor posible, ¿no? Claro. Entonces, en estas esferas yo considero que al menos yo no he tenido tanto problema porque siempre he estado en los lugares que yo siento que me van a servir mucho en mi crecimiento personal y profesional y emocionalmente. Ya lo que pasa luego es otra historia, claro, Claro, pero al menos cuando inicias siempre tomo en cuenta esto. claro. No había pensado en esto que hablabas, lo voy a poner, no sé si se logre ver, no había pensado en esto, ahí está, Amo eso. pero es,
Ahí está. No había pensado o considerado la idea de que muchas veces no se pueden separar la esfera laboral y la personal porque eres tú como persona quien está en un trabajo y como dices, también muchas veces las relaciones en el trabajo no siempre tienen que ser malas, muchas veces son buenas, son positivas. Y es como si entonces parecería que en algunos trabajos este espacio entre el trabajo y lo personal, que es lo azul, ¿no? Muchas veces es muy amplio, es como lo que sucede en el trabajo y en lo personal sucede al mismo tiempo porque pasamos mucho tiempo quizá en el trabajo. Y otros u otras personas en donde este espacio o esta conjunción sea más breve porque logran tener como esta separación más del tiempo personal y del tiempo de trabajo. Haya trabajos quizá que lo permitan más que otros definitivamente y otros en donde si no te involucras en lo personal, en el trabajo, también difícilmente podrías tener buenos resultados, como lo que sé a lo que te has dedicado, que es mucho asistencia social, incluso mucho a lo que yo me dedico, que si no ponemos lo personal en la esfera, pues muchas veces no estamos haciendo nada, en realidad no estamos cumpliendo a cabal nuestro trabajo, ¿no? Hoy estamos hablando específicamente de 3 emociones, Cintia, del desánimo o desmotivación, del estrés laboral y de la obstinación. Ya escuchaste de estas 3 hace un momento. En tu caso, ¿identificas alguna o algunas de estas en alguno o algunos de tus trabajos? Sí, identifico mucho la desmotivación Ujú, y el estrés laboral. ujú. Yo creo que, y ya lo comentabas, el hecho de no tener tal vez un sueldo que te ayude a sobrellevar tus gastos de canasta básica y que te proporcionen una seguridad social, que te dé prestaciones, llega un punto en que te desmotiva. A veces cuando estás saliendo, eres recién egresado de lo que llegases a estudiar, muchas veces agarras un trabajo que no te da eh, pues ciertas prestaciones o ciertas seguridades y tú dices, ah, está bien, no importa, porque lo importante es como tener este dinero y empezar, ¿no? Pero llega un punto que, que tú dices, no, espera, también tengo que pensar en mi futuro. Y mi futuro muchas veces a lo mejor y estabas en un trabajo soñado, pero o un trabajo que te daba mucha satisfacción, pero no te daba la seguridad. Ujú. Y tú buscas una seguridad al fin y al cabo. Porque no, me voy a poner sentimental, pero ya no estamos jóvenes. Y en nuestro país, pues ya no tenemos, ya no nos vamos a retirar, ya no, nadie nos va a dar una pensión, ¿no? Ujú, Entonces, muchas veces hay que trabajar desde que estamos jóvenes para poder tener en el futuro algo, ¿no? ujú. Una casa, un fondo de ahorro. Entonces, cuando no empezamos a considerar estas cuestiones desde que salimos a lo mejor, más adelante luego nos va a dar mucha dificultad. Y entonces, cuando aceptamos un trabajo que muchas veces no nos dan estas seguridades, y luego llega otro que a lo mejor, y sí te da esta seguridad, pero a lo mejor no te da tanta satisfacción personal, pues a veces ahí tenemos como esta disyuntiva de ¿qué hago? O me quedo donde me gusta, pero sé que no voy a avanzar o no tengo una seguridad, o me voy al que sí tengo una seguridad que posiblemente no me guste tanto. Ujú. Entonces, considero que sí es una cuestión muy fuerte el hecho de qué espero en un futuro o qué quiero para mí, ¿no? ¿Al- Y ay, ¿Alguna de perdón. estas 3 emociones, Cintia, te ha hecho renunciar a algún trabajo? Desmotivación, estrés, obstinación. Estrés. Hace poquito, perdón, desmotivación. Mm, Hace poquito por eso me cambié de trabajo. Yo estaba en un trabajo que amaba mucho, que sí sabías dónde estaba, ujú, y lo disfrutaba muchísimo, pero, pero no me daba esta seguridad. ujú, Y mi trabajo me ponía en riesgo. Y sí, mi trabajo, el tipo de trabajo que yo tenía, estaba muy en riesgo. ujú. Entonces, no solo me desmotivaba el hecho de que no tuviera una seguridad social o prestaciones, sino que también mi vida corría peligro y que nadie se preocupaba por eso. Claro, Y, qué y fuerte. eso venía aunado con el estrés laboral. O sea, Ujú. yo sí trabajaba mucho y disfrutaba mi trabajo, pero llegaba un punto en que mi cuerpo me pedía descansar. Ujú. Y era como, y por el tipo de trabajo que yo tenía,
ya me empezaba a afectar emocionalmente. Entonces llegó un punto en que yo decía, pues no puedo cuidar a nadie más si yo no me cuido a mí misma. Claro. Entonces sí fue, estas dos emociones fueron muy importantes en la toma de decisión para poder cambiar de trabajo. Y Claro. todavía, como estoy en mi proceso de duelo de cambio de mi trabajo, pero estoy bien ahorita. Genial, genial. Y que estoy pensando ahorita, la palabra renunciar, ¿no? Y lo fuerte que puede llegar a ser también. El poder decidir cuándo es momento de renunciar y cuándo deberíamos poder dar más o de hacerlo como tal. ¿Cuánto tiempo crees que pasó o cuánto tiempo viviste desmotivación o la sentiste antes de poder tomar una decisión? Yo creo que es que luego es muy drástica, entonces yo creo que 3 meses y fue como, ya no quiero estar aquí, y me empecé a buscar trabajo y vámonos. Pero yo soy muy drástica. O sea, mi personalidad sí es muy, "Ay, vamos a hacerlo de una vez". Pero sí he tenido desmotivaciones en otros trabajos, a lo mejor. Y sí me ha durado, me he soportado como 1 año, tal vez, porque ahí siento que viene como la inseguridad, la emoción de la inseguridad muy pegado. Entonces es como la inseguridad de ¿y qué va a pasar? O la incertidumbre más que nada de qué voy a hacer, tengo deudas, no sé qué, y empiezan todas estas cuestiones negativas. Y tengo que decir, o tengo que confesar, que también en que dejé mi trabajo, una de las emociones que mencionaste, la obstinación, sí estuvo muy presente en el hecho de yo me voy y quién se va a hacer cargo de esto, ¿no? ¿Quién va a delegar las cosas que yo hacía en ese momento, ¿no? Porque yo sentía que no había alguien que estaba preparado para tomar ese rol que yo tenía. Y que sí trabajé, lo trabajamos, y pude como el hecho de soltarlo, ¿no? Sí. Porque sí, o sea, todas las emociones al final de cuentas, cuando estás pensando en tu trabajo, te da miedo. O sea, y mi emoción que me sigue toda la vida es el miedo. Y siempre con él, siempre es ya mi compañero de vida. Pero siempre vamos como venciéndolos y venciéndolos y venciéndolos. Claro. Claro, muchas veces incluso pienso, intentamos evitar emociones en nuestra vida que no nos agradan, ¿no? El miedo, la incertidumbre, el estrés, etcétera, incluso la misma desmotivación. Pienso que no siempre podemos evitarlas. Muchas veces las emociones son el producto de lo que estamos haciendo, entonces si no dejamos de hacerlo, lo vamos a seguir sintiendo. Lo que estoy pensando ahorita es cuándo deberíamos de tratar de comprender nuestras emociones y hacer algo con ellas antes de renunciar. ¿Cuándo deberíamos de seguir o permanecer en un trabajo aún con lo que estamos sintiendo? ¿Y en qué momento deberíamos de hacerle caso a otras emociones y movernos del lugar en el que estamos? En tu experiencia, ¿cuándo quedarte y cuándo renunciar a un trabajo que no te está haciendo sentir pleno o plena en tu caso? En mi caso, yo tengo mi parámetro de mi salud mental. Cuando yo siento que me está afectando emocionalmente y estas emociones hacen que yo no pueda hacer mi vida normal, hacer ejercicio, leer, ir a salir, eh, como querer convivir con la gente, es cuando yo digo que mi salud mental ya no está bien. Ya hay algo que me afecta. Y en ese momento es como hacer ahora sí que un checklist de mi familia cómo estoy, o en mi esfera personal cómo me siento, en mi esfera de relaciones, en mi esfera de trabajo, y es como buscar en dónde. Entonces, yo cuando decido, o las veces que he decidido cambiar de trabajo, siempre es porque siento que mi salud mental corre peligro. No, a lo mejor y está dañada, pero está como, me está avisando
que ya no me siento feliz, que ya no me siento cómoda, y yo soy muy de que lo empiezo a mostrar a través de mi cuerpo, ¿no? O empiezo a tener muchas pesadillas, o yo padezco del colon irritable, entonces de repente mi colon está así, parezco embarazada de 3 meses, y no, o sea, ya mi cuerpo me está diciendo algo y me está hablando. Yo creo que es muy importante, y esto que es un consejo en general, que siempre hay que saber conocernos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma siempre nos dice. Entonces, si tú no te conoces a ti misma y no sabes tus capacidades, tus limitaciones, muy posiblemente no puedas como identificar cuándo te está afectando algo de más y cuándo no. Y cuándo es momento a lo mejor y no de salir o de renunciar, pero a lo mejor de un cambio, ¿no? A lo mejor no me es posible renunciar, pero ¿qué puedo trabajar para hacerlo o sentirme mejor, ¿no? A lo mejor, y si tengo un estrés laboral, ok, ¿cuántas horas le estoy dedicando a mi trabajo? A lo mejor le dedico 12 y solo me pagan 8, ¿no? Y entonces es como también aprender a ponernos límites. Y a veces, muchas veces lo sé porque tengo familiares que están en el área de contabilidad y llegan en los primeros meses, te pagan 8, pero les dan 72 horas, ¿no? Y ellos están como full a terminar sus cuestiones, ¿no? Y a veces es como entender que hay momentos que a lo mejor sí vas a estar full de trabajo, pero no siempre. Y cuando uno ya está siempre, ahí es como un foquito rojo. Y saber poner estos límites, ¿no? En el aspecto a lo mejor y del estrés laboral, en el aspecto de la desmotivación igual, y el hecho de qué necesitas para sentirte mejor en tu trabajo. ¿Qué necesitas? ¿Tu ambiente laboral es tóxico? ¿Por qué es tóxico? También es válido hacer una retrospectiva, como decir, yo estoy haciendo algo, ellos están haciendo algo, la comunicación está fallando, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer para mejorar este ambiente tóxico, tal vez? Muchas veces lo que pasa en el ambiente de trabajo es que todo mundo, yo siempre digo que cada persona es un mundo. Entonces, a lo mejor ellos tienen problemas en su esfera personal, a lo mejor la otra tiene problemas de salud. Entonces, uno no puede ir por el mundo con una espada y pensando que con todos te vas a pelear. A veces hay que dar como el brazo a torcer y preguntar, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y todo puede cambiar. O sea, la comunicación, todo hace que cambie, que fluya, que se conozcan. Entonces, muchas veces hay que buscar como estas estrategias que nos pueden ayudar, porque al final de cuentas yo pienso, si voy a aplicar estas estrategias, al final la que va a ser beneficiada soy yo, porque yo voy a sentirme mejor, porque eso va a hacer que cambie, ¿no? Entonces sí, es como un poquito de buscar qué hacer y cómo resolver las cosas, porque a veces cuando hay la oportunidad de un cambio, adelante. Si es lo que buscas, qué es lo que esperas, adelante. Pero muchas veces no hay estas oportunidades. Y lo que no queremos es que uno se dañe, o uno termine mal, o uno tenga que... Bueno, tampoco es malo pedir ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso. Sí, me gusta la idea de pensar, como bien dices, que siempre hay algo que se puede hacer por uno, por el trabajo, por hacerlo más disfrutable antes que considerar en renunciar. Evidentemente creo que también sería muy buena idea tener focos rojos que nos indiquen cuando se prenden que ahí no deberíamos de seguir, ¿no? La vez que yo renuncié, la segunda vez que yo renuncié a un trabajo, creo que fue a partir de que me gritó mi jefe. ¿Qué le pasa? ¿No? Me gritó de una manera que no debía, no logró mantenerse ecuánime, creo que dejó que la ira le ganara. Además era alguien con otra cultura, él era dominicano, era de República Dominicana, entonces otra forma también evidentemente de ser. Y no logré, yo no pude con eso que me causó el sentir que a nadie le permitía que me hablara de esta manera, menos se le iba a permitir a alguien que no era ni de mi familia, ni por todo el dinero que me estuviera pagando, ¿no? Entonces, siempre hay algo que se puede hacer para disfrutar más de lo que haces. Me agrada eso, es lo que recupero de lo que hablas.
Y entender que también al trabajar con personas, pues habrá complicaciones, evidentemente, también. Lo que pensaba es, muchas veces creo que hay una idea en donde creemos que todos los trabajos son iguales o que en todos los trabajos hay complicaciones y que muchas veces eso puede o tanto hacer que no nos movamos del lugar en el que estamos aunque no estemos cómodos, pensando en que cualquier lugar va a ser igual, o al revés, que si cualquier lado es igual, entonces nos da igual estar aquí o en el otro y no nos comprometamos y no hagamos de alguna forma una antigüedad, ¿no? En algún empleo, por ejemplo. Es decir, creo que el no poder encontrar cosas que nos hagan disfrutar de nuestro trabajo, de entrada hace que no nos comprometamos con ello. Y con lo que no estamos comprometidos, eventualmente creo que no podemos disfrutarlo tampoco. Pienso en el compromiso como algo disfrutable. Entonces quisiera preguntarte, Cintia, ¿cuál crees que es la emoción, en tu caso, que menos te deja disfrutar de tu trabajo, de lo que estás desarrollando o desempeñando? ¿Y cómo has hecho más disfrutable un trabajo en el que ya no estabas como tan a gusto o en donde estabas experimentando emociones que no te hacían sentir plena? La desmotivación también. En el trabajo donde yo estaba, no era la única que se sentía así. Entonces, el hecho de conocer que había más personas que se sentían de la misma manera que yo, al final de cuentas fue como un placebo el hecho de saber que no era solo yo el sentir, ¿no? Que a lo mejor y yo lo estaba haciendo muy bien, pero simplemente no era recompensada o por lo que hacía, ¿no? Entonces, igual tiene mucho que ver en el ámbito en donde yo me desarrollaba, ¿no? Porque pues yo trabajaba en donde pura mujer trabajaba, ¿no? O sea, al final de cuentas, que bueno, es hablar de géneros y es meternos en otras cosas, pero el hecho de que yo trabajara ahí hice buenas amigas. Entonces, ese sentimiento fue el que también se convirtió como en la valentía, ¿no? Y no solo mía, sino de mis demás compañeras, que también fueron valientes a final de cuentas. Y yo tuve la fortuna de que yo tuve otra propuesta de trabajo enseguida. No, o sea, no fue así como renuncié y ya está, ¿no? O sea, tuve la fortuna, pero hay otras personas que renunciaron y no tienen estas propuestas, ¿no? Entonces ahí siento que la desmotivación, al final de cuentas, también en ellas y en mí se convirtió como en esta parte de la valentía a pesar de todo, ¿no? Y es como ese sentimiento. Claro. Cintia, por último, ¿habría alguna otra emoción de la que no hemos hablado, de la que no hayamos hablado hoy, que hubieras detectado en algún trabajo y que sientas que probablemente también arruinó mucho de lo que habías hecho o mucho de lo que habías logrado en ese lugar? Yo creo que la euforia. La euforia, porque era un lugar donde en todo momento había las emociones a flor de piel. O habían muchas emociones que muchas veces no eran contenidas, que necesitaban ser atendidas en ese momento y nadie les daba esta contención. Entonces, al haber tanta euforia, muchas veces no tan bien canalizada, ocasionaba conflictos y ocasionaba también que hubiera muchas molestias o malos entendidos más que nada. Entonces considero que la euforia es como, y yo a lo mejor, y lo pienso también en un trabajo de oficina en donde está el estrés laboral y está en cómo te digo y la euforia en la que te lo digo, ¿no? Entonces creo que también al menos esa también fue una de las emociones que detecté, que ya se estaba haciendo más presente en el trabajo. Y yo dije, hasta aquí llegué. Sí, sí, bueno, Yo creo tampoco que pienso que me griten. sí, sí, todos los trabajos tienen un grado de complicación, ¿no? De complejidad, pero creo que, digo, así como los que cargan cosas muy pesadas, que mis respetos,
¿no? Hasta cómo suben un aire acondicionado, el condensador por 5 pisos, es como más maña que fuerza, ¿verdad? Hay empleos que son impresionantes, pero hay otros que aunque parecerían menos complicados, lo son, como el trabajar con emociones o el trabajar atendiendo a otras personas, porque al final la energía, las emociones que traen otras personas terminan también por contagiarnos. La forma en la que otra persona te responde o te trata impacta en tu forma de sentirte también. Y el trabajar con las emociones de otras personas, en mi caso y en el tuyo, que también compartimos de alguna forma trabajos muy similares, creo que trabajar con emociones o ayudar a la gente o acompañar a la gente en el trabajo de sus emociones es también algo bastante complejo, porque terminas involucrado o involucrada aún sin quererlo, creo yo. Y bueno, es como todos los trabajos tienen su grado de complejidad, pero bueno, creo que me gustaría saber, escucho que te relacionas muy bien con tus emociones, ¿no? Que es como si las tuvieras bastante presentes o como si estos análisis fueran algo muy importante para ti y algo común o algo que te gusta hacer. Quisiera preguntarte, ¿cómo trabajas con tus emociones? ¿Cómo las identificas, ¿no? ¿Cómo identificas la manera en la que tus emociones afectan o benefician tu trabajo? En general, ¿cómo es el trabajo de las emociones en tu vida para ti? Están muy presentes. El hecho de que, así como tú, trabajamos con personas, creo que es como, eh, yo creo que nuestra formación nos ha llevado a poder identificar las emociones en el momento en el que están tanto iniciando como ya en la cúspide, ¿no? En este momento tengo mucha energía. Yo soy una persona que tiene mucha energía y de repente yo aprendí a canalizarla haciendo diferentes actividades. Y entonces a lo mejor y en la mañana hago ejercicio y luego me voy a mi trabajo y luego en la noche veo una serie o veo una película o estoy hablando con personas y así, o sea, poco a poco me fui descubriendo el cómo yo puedo manejar mis emociones. Una de las emociones que me cuesta mucho trabajo eh, como trabajar es la tristeza. El hecho de aceptar que yo también soy una persona que siente y que se pone triste, ese creo que ha sido mi emoción más difícil para trabajar, porque soy una persona que trata de ser muy positiva o muy proactiva. Entonces, cuando a veces tengo una situación de tristeza, como a veces no busco cómo lidiar y trato ahora sí que, no, a lo mejor y ya la vieron, pero la película de Intensamente me gusta mucho, porque yo parte era como, o soy muy feliz, o de repente soy muy triste, así era antes, ¿no? O muy feliz o muy triste, ¿no? Sí. Y a partir de que sabes de que puedes llorar por felicidad, puedes ser melancólica, entonces yo creo que con los años, tampoco tengo tantos, pero con los años, somos jóvenes todavía, me ha permitido, pero creo que me ha permitido saber y conocer porque yo misma me he permitido sentirlas. Entonces, yo creo que la llave está o la clave está en que tienes que sentirlas. Al final de cuentas están allí y en algún momento tienen que salir. Y si estás enojado y te lo guardas, y te lo guardas, y te lo guardas, no solo te haces daño a ti misma y a tu cuerpo, sino que al final de cuentas, a lo mejor cuando explotes, no solo te vas a hacer daño tú, vas a hacer daño a las personas que están a tu alrededor y a lo mejor ni se lo merecen, ¿no? Claro. Entonces yo creo que me he permitido sentirlas, aunque a lo mejor y no me gusten, pero me he permitido sentirlas. Entonces si quiero llorar, aunque sea viendo una película, yo lloro. Aunque me digan, ay, ¿por qué lloras? No me importa, yo ya lloré. Entonces, o si estoy muy feliz, lo demuestro. Y si estoy muy triste, trato de no demostrarlo, pero sí la vivo. En mi soledad tal vez, pero la siento y la lloro y la dejo y la supero. He leído mucho, he visto muchas películas, muchas series, entonces eso me ha permitido también, como he ido mucho a terapia también.
Entonces, eso me ha permitido poder trabajar mis emociones. Ujú. Creo que es muy importante que las personas aprendamos no solo a sentirlas, sino a trabajarlas. Porque ningún extremo es bueno. Ni no demostrar nada, ni demostrar mucho. Ujú. Siempre hay que saber regularlas y saber cuándo. Cuándo sí, cuándo no. Porque también no todas las personas son iguales a nosotros. Claro. Entonces, yo soy una persona que amo abrazar a las personas y a la gente, pero hay personas que no les gusta. Y no por eso no significa que no te quieran. Ujú. Entonces, igual es comprender esta parte de que uno tiene sus propias emociones y las vive como aprendió y como sabe, y la otra persona también. Entonces, creo que el hecho que yo haya permitido poder sentir es lo que me ha ayudado a regularla. He tenido muchos tropiezos, muchos, porque a veces soy muy intensa y así, ¿no? Pero he sabido controlarlo. Entonces, creo que permitir sentirlos nada más. Sí, sí, parece algo muy sencillo, pero qué complicado es permitirse sentir una emoción, sobre todo cuando la catalogamos como negativa, ¿no? O como indeseable en nuestras vidas. Dice Cintia ya para despedirnos, Eli Itza, buenas noches, muchas gracias Eli, un besote. Eli también ha aprendido a manejar y gestionar muy bien sus emociones. Saludos a Ale Basto, buenas noches Yudiel. Si te estresa el trabajo, porque los superiores te piden mucho, aunque llega un momento en que dices, por hoy termino, ahora me toca ver a la familia. Es un balance diario, sí, definitivamente, creo que es un balance. Ada Álvarez dice, hola, buenas noches, saludos de parte de Elian, dice Rita, muchas gracias. Saludos, Elian, saludos, Elian. Pamela Adlemi, hola, Yudo, saludos. A Fabi May, saludos, Yudo, un fuerte abrazo, muchas gracias. Ivette Isa, hola, Yudo, saludos, muchas gracias, Ivette, un besote. Gio Tique, buenas noches, Yudo. Yo pienso que a veces el estrés laboral igual influye en alguna noticia o emoción en que te enteras en algún momento durante la jornada laboral y a veces esto puede ocasionar que no hagas bien tus tareas y sientas un poco de presión. Al final del día llegas a casa y sigues pensando en si hiciste bien o no tu trabajo. Yo me acuerdo cuando estaba en el Gurú del Amor en el programa, luego yo estaba muy mal, muy triste o enojado y tenía que salir como si nada al programa, ¿verdad? No fingir, de alguna forma tenía que poner mi enojo, mi tristeza o lo que fuera a un lado y poder abrazar otras emociones para poder hablar. Y creo que esto es una gestión de las emociones adecuada y que creo que todos podemos hacerlo, pero a veces es complicado. Creo que se relaciona un poco con lo que dices. Muchas gracias. El estrés muy excesivo te bloquea a veces la mente y no piensas en tomar acertadas decisiones, dice Luis Burgos. Por eso hay que dejar luego el trabajo y regresar de nuevo con la mente relajada y se encuentra la solución. Definitivamente, desconectarte del trabajo para que con la mente más clara podamos tomar decisiones y pensar mejor. Definitivamente. Al Davo Monforte, un abrazo, David. Qué gusto verte. Te aprecio mucho, te quiero mucho, te extraño también. Ana, y un besote a tu hermanita. Por último, Shla Mónica dice, Shla Mónica, saludos, muchas gracias, Shla. También un besote para ti. A Rosana Medina, un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias. Pues Cintia, quiero agradecerte muchísimo por haberme regalado estos minutos de tu vida, de tu tiempo. Yo estoy muy convencido de que conversar de esto con otras personas siempre es muy bueno, ¿no? Compartir lo que hemos vivido con otras personas para que puedan ir autodescubriéndose. No sé cuál sea la emoción que te haya hecho llegar a terapia, ¿no? Conmigo o en otros momentos antes. No sé si sea alguna de estas. Esa sería la última pregunta muy concreta con la que termino agradeciéndote. ¿Qué emoción crees que es la que te hizo llegar a verme y que a lo mejor nos hizo llegar a conocernos para que pudiera yo tomarla a lo mejor para la siguiente transmisión del siguiente podcast, ¿no? ¿Qué emoción nos presentó o nos acercó, Cintia? Mi compañera fiel, mis inseguridades y mis miedos. Esta ha sido la emoción que creo que cada vez que llego a terapia, a pesar de que ya estoy de alta y regreso, porque esto es continuamente, siempre va a ser un crecimiento continuo y un cuidado continuo. Entonces siempre llego por la emoción del miedo, pero en diferentes formas. Miedo convertido en inseguridad, miedo en ansiedad, o sea, pero siempre es como el miedo. Sí. Ok, interesante. Pues vamos a hablar del miedo la próxima vez, ¿por qué no? Y creo que el miedo tiene mucho que ver también en la incertidumbre, en el miedo a lo que sucederá, en el miedo al futuro, pero sobre todo creo que también se relaciona mucho con el no poder dejar un trabajo o el
dejarlos con mucha frecuencia, ¿no? Creo yo que el miedo nos hace hacer cosas interesantes. Vamos a platicar de él la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Cintia, gracias por todo, por tu tiempo, por conectarte. Te mando un abrazote y espero vernos pronto en el consultorio. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. A ti, un besote. Y pues a ustedes, por favor, de su sintonía. Ya me voy, muchas gracias. El próximo jueves les espero en punto de las 8 de la noche para, pues sí, conversar del miedo o de otras cosas, quizás de otras emociones o en general de otros temas que puedan ser importantes para ti en tu vida. Gracias a Odal Jiménez en los controles técnicos. Gracias a Estudio 8 por el favor de estas instalaciones y por facilitarnos esta transmisión. Y a ustedes recuerden que el amor no se mendiga, el amor se merece. Si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos hasta el próximo jueves. Adiós.